¿Estamos listos entonces? No sé si estamos ya saliendo pero vamos a estar comenzando. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Somos poquito PRI, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ya, hermana Mini, tome asiento. Bien, vamos a comenzar entonces esta escuela dominical. Estoy seguro porque tuve la posibilidad, ¿cierto?, de estudiar el material de esta semana, de que va a ser un tiempo donde vamos a hacer, obviamente, de nuevo, ¿cierto?, contrastado ante la palabra y el apóstol Pablo va a estar entregándonos un mensaje siempre práctico. Siempre vemos y comparamos el momento en el que estaba y de una u otra forma el Señor se va a encargar de hacernos ver que a pesar del momento, la condición, de las circunstancias que estemos atravesando, aún continuamos en ese camino hacia la madurez espiritual, hacia la madurez en tantas áreas de nuestra vida que nos cuesta. Así que vamos a orar, pedir la dirección al Señor y vamos a comenzar lo que va a ser el estudio del día de hoy ahí en Filipenses 4. Vamos a ver 10 versículos, ¿ya? Vamos a ver desde el versículo 10 al 20, ¿ok? Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios te damos por este tiempo tan especial, tan lindo, tan hermoso de poder reunirnos acá en la iglesia para aprender de tu palabra. La escuela dominical es donde podemos escudriñar con mayor detenimiento una porción de la Escritura y poder, Señor, sacar aplicaciones prácticas a nuestra vida, entender el contexto, pero lo más importante, Señor, para nosotros es que tú nos ministres a través de lo que vamos a ver el día de hoy. Háblanos, Señor, que no quedemos indolentes a lo que tú nos estás mostrando día a día en la televisión, en las noticias. Señor, tantas situaciones que se están dando hoy día que nos hacen pensar que tu venida sin duda está pronto, Señor. Y en base a eso también que debemos ser responsables y usar el tiempo, Señor. Y usar el tiempo de la manera que tú quieres que lo usemos. Padre, hoy día es un día donde vamos a hablar de contentamiento, de la administración, de nuestras finanzas, de nuestras prioridades, tantas cosas, Señor, que el apóstol Pablo fue claro en poder instruirnos y el día de hoy queremos verlas, Señor, y hacerlas prácticas en nuestra vida también. Bendice este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, y la semana pasada, si ustedes no recuerdan, estuvimos viendo con el pastor y el pastor avanzó hasta el versículo 7, la exhortación a la unidad y el gozo, ¿ya? Pablo llamaba a la unidad, al gozo, a la paz de Dios y comenzaba el capítulo 4 haciendo un llamado muy profundo, ¿cierto? A dos hermanas particulares, ¿cierto? Y él hacía un llamado profundo a la unidad a estos creyentes. Y se dirigía con mucha ternura, pero hablaba a Evodia y Síntique, dos mujeres que él declaraba, ¿cierto?, que eran muy valiosas para la obra del Evangelio y que ellas necesitaban hacer algo, ¿cierto? Reconciliarse. Entonces hacía un llamado ahí a la reconciliación. El apóstol Pablo les suplica, ¿cierto? Vivan en armonía. Armonía en el Señor demuestra la madurez cristiana, les hacía ver, ¿cierto? Madurez cristiana que se refleja en nuestras relaciones. La madurez cristiana sin duda se refleja en cómo nos relacionamos con los distintos miembros de la iglesia. Y después vinieron dos mensajes y mandatos. El pastor hablaba de los mandatos, ¿cierto? Que no era un por favor, sino que mandatos que nos daban y que eran memorables, que estaban en el versículo 4 y versículo 6. Versículo 4, el pastor la semana pasada decía, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, no es una sugerencia. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Llamado firme a cultivar el gozo, independiente de las circunstancias, sino que va a provenir de una relación viva con Cristo. Y el versículo 6 también. Otro llamado y continuaba Pablo diciendo, por nada estéis afanosos, ¿ya? Y aquí aprendimos, ¿cierto?, que la ansiedad no se combate con fuerza de voluntad, sino con oración, con súplica y con gratitud, ¿ok? Así que la promesa ahí era poderosa porque el versículo 7 cerraba diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces,
La semana pasada, ya acercándonos al final de Filipenses, vemos que tenía 3 cosas prácticas. La primera, unidad en el cuerpo de Cristo. Una iglesia que demuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Una iglesia que se goza en el Señor siempre. Llamado, ¿cierto? El llamado. Gozo en el Señor siempre. Y también, tercer lugar, decía paz a través de la oración agradecida. Entonces, ahora sí ya nos metemos a lo que nos corresponde estudiar el día de hoy, que es Filipenses 4:10. ¿Ok? Filipenses 4:10, del verso 10 al 20. Y esta carta, aunque sabemos, ¿cierto?, que está escrita en prisión, porque sabemos que Pablo tiene ahí a alguien que le cuida las 24 horas, es una porción que está rebosante de gozo, de gratitud y de poder espiritual. Eso es lo que vamos a ver en el resto de los pasajes. Y aquí vemos a un Pablo que está encarcelado, que está privado de libertad, que está lejos de toda comodidad, pero lleno de gozo. Y aquí la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es posible estar privado de libertad, encarcelado, en necesidad y lleno de gozo? Algo sabía Pablo que nosotros parece que hasta el día de hoy no hemos entendido. Algo sabía Pablo, algo, ¿cómo es posible, cierto? Entonces en los próximos versículos vamos a ver cómo vivir contentos es una posibilidad sin importar si tenemos mucho o poco. Es interesante. Cómo vivir contento y cómo podemos estar contentos aún teniendo poco. Por otro lado, vamos a ver qué realmente significa el famoso, entre comillas, cliché, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cómo la generosidad de una iglesia que era pobre, pero muy fiel, tocó profundamente el corazón del apóstol Pablo, pero un poquito más allá, tocó el corazón de Dios, porque hay algo particular que vamos a ver en el ejemplo de esta iglesia. Y por último, esta carta, ahí en el versículo 20, va a terminar no con un quejido, no con un grito desgarrador del apóstol Pablo de queja desde la cárcel, sino con una alabanza explosiva a Dios. Entonces, Pablo en estos versículos nos va a ir mostrando que cuando Cristo es el centro, se puede tener gozo en la escasez, se puede tener fuerza en la debilidad y riqueza espiritual aun cuando el bolsillo escasee. ¿Ya? Ok, muy bien. Así que yo estoy seguro que este mensaje está hecho para todos nosotros. Porque dependiendo de las circunstancias, de los momentos, a veces hay abundancia. Y Pablo dijo que él pasó momentos de abundancia y a veces hay escasez. Entonces, este mensaje, ¿qué nos dice hoy día? Que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros, que Él nos ve, Él provee, Él fortalece. Versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y él parte diciendo, me gocé en gran manera. A gozarse, ¿cierto? Alegrarse, está hablando de ese gozo, de esa alegría. Y aquí se ocupa como algo que ya ocurrió. Es algo que ya está completo, es en un pasivo. Pablo fue invadido por un gozo, dice, pero que no se lo fabricó él, sino que fue impuesto en sí mismo. Interesante, porque acá dice, en gran manera, o sea, podría haber dicho, me alegré, me gocé, pero él dice, intensifica, ¿cierto? En gran manera, no es una simple alegría, es una explosión de gozo interior. Es una explosión de gozo interior. Pablo estaba en un momento que a pesar de la situación que estaba viviendo encarcelado, con frío, sin café, sin el abrigo adecuado, él decía que tenía una explosión de alegría. En gran manera me gocé. Y me gocé no en el que había recibido algo, no en la dádiva, no en el que lo habían dado, sino se gozó en el Señor. Y él coloca, ¿cierto?, el fondo en lo que es importante, sino que él coloca el gozo de su corazón en evidencia. Y aquí aparece algo más interesante, porque dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Y por qué habla del verbo revivir? Saben que en el griego esta palabra es anatelet.
y se usa solo aquí en el Nuevo Testamento, y es un término agrícola. El revivir es un término agrícola que describe una planta que florece de nuevo después de un tiempo de sequedad, de desierto. Es una planta que revive, pero que no estuvo muerta, sino que revive y florece después de un tiempo de sequedad. Y es interesante porque dice, es como decir, su amor por mí no estaba muerto, solo estaba inactivo por falta de condiciones, por falta de posibilidades. Y no es un reproche, porque alguien podría leer, aquí los está reprochando, ¿cierto? No es un reproche, sino que él reconoce que habían limitaciones prácticas en este momento para la iglesia de Filipenses. Y este gozo de Pablo es coherente con lo que él mismo escribió antes, porque él dijo en Filipenses 4:4, un poquito más atrás, ¿cuál fue el llamado que hizo? Lo dijo el pastor la semana pasada: regocijaos en el Señor siempre. Entonces aquí vemos un Pablo que practica lo que predica. Práctico, ¿cierto? Su gozo es teocéntrico, no es circunstancial, no depende de las circunstancias, sino que de lo que él tiene claridad depositada en Cristo, que es su fe, su esperanza, su paz. El apóstol entonces acá entiende que su ayuda material es fruto de una obra que solo Dios puede hacer en el corazón de los creyentes. Mire, Filipenses 2:13 decía esto: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y Efesios 2:10 ya lo sabemos, ¿cierto? Buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Entonces también recuerda la constancia previa de los filipenses, porque en Filipenses 4:16, que lo vamos a ver a continuación, dice: porque también en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces este no era un acto aislado de la iglesia de los filipenses, no era algo particular que ellos habían hecho un esfuerzo en un momento y después se habían olvidado, sino que podemos decir, como nos gusta decir hoy día, esto ya era parte del ADN de la iglesia. Esta iglesia era espiritual y era dadivosa y era generosa. Entonces, podemos sacar de este versículo: el gozo genuino no viene del regalo, sino que del dador, porque Pablo se alegra al ver a Dios obrando en los creyentes. Y el gozo espiritual maduro es cuando valoramos más el fruto del Espíritu en otros que el beneficio que recibimos. Es como que Pablo en algún momento, independiente de que si lo necesitaba y no, o de lo que le había llegado, él miraba y decía: me alegro más no de lo que estoy recibiendo, sino que de lo que el Señor está haciendo en el corazón de mis hermanos. Él entendía que finalmente, como el Señor no es deudor de nadie y no necesita nada de nosotros, no necesita ni nuestros recursos, nada, pero al ver esa acción práctica, Pablo, con esa templanza, con esa madurez, decía: no me alegro de lo que estoy recibiendo, sino que me alegro al ver cómo mis hermanos han madurado, cómo mis hermanos han priorizado, cómo mis hermanos están sabiendo utilizar las pocas oportunidades, las pocas posibilidades que a lo mejor tienen para dar, y lo hacen con un corazón correcto. Y eso es cuando ayudamos a otros o estamos floreciendo. Por eso él decía revivir. Porque él reconoce, cuando él habla del revivir, él reconoce que el amor cristiano a veces parece inactivo. O a veces juzgamos. Mira, sí, pero es que ellos podrían ayudarme y no lo hacen. O esta iglesia pudo, y nosotros juzgamos a veces, o tenemos ideas sin saber. Pero lo que dice Pablo, que Dios da el momento justo para que brote este corazón dadivoso. Y esto es muy esperanzador para creyentes que desean servir, pero que lamentablemente hoy día están pasando algún momento difícil o alguna temporada de escasez. Y no siempre es falta de amor, a veces falta la oportunidad. Y ese corazón, ese mensaje que da Pablo es alentador aún a algunos que no han podido dar o que quieren hacerlo, porque él dice que no es desinterés, sino que es limitación. Esto enseña a no juzgar apresuradamente a los que no nos ayudan en el tiempo que esperamos. Filipenses 4, versículo 11 ahora, el versículo 11 al 13, vemos la fortaleza del apóstol Pablo. Dice el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo digo porque tenga escasez, dice el verso 11, pues he aprendido a contentarme. Y el he aprendido significa aprender por experiencia. Como ese discípulo que va aprendiendo de su maestro, de la experiencia, de la vida, del trajín del día a día, de ese avanzar en las edades. Porque Pablo no recibió cuando él se enfrenta en camino a Damasco a la aparición del Señor, no fue en ese momento donde él recibió todo lo que él tenía que espiritualmente o en base a su edad adquirir como un cristiano maduro. No, Pablo, él reconoce que ese fue un encuentro con el Señor, pero en el trajín de su andar, ahí es donde él fue siendo instruido por el Señor. No es que a él se le cargó un poder particular con todos ya los niveles de lo que el cristiano necesita tener a nivel de madurez. No, no es algo místico. Acá no fue por una iluminación. Lo aprendió en el campo de la batalla de la vida. Y dice Pablo que lo aprendió en la escasez y también lo aprendió en la abundancia. Porque la palabra contentarme usada aquí en el Nuevo Testamento es un concepto que habla de la autosuficiencia. Pero Pablo lo transforma. No se trata de ser suficiente, dice, en uno mismo, sino de una suficiencia cristocéntrica, que Cristo es suficiente. Pablo les va a enseñar que Cristo es suficiente. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero no lo declara ahí, sino que más adelante va a ir demostrando, ¿cierto?, que esa suficiencia en Cristo es lo que a él lo alentaba a tener esa paz independiente de las circunstancias. Porque él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Y el verbo sé vivir implica conocimiento íntimo. Pablo estaba declarando en esos momentos de su vida que él se conocía íntimamente, internamente. Él sabía realmente lo que lo movilizaba, lo que lo desafiaba, que era ese conocimiento del Señor. Si tengo al Señor, es lo único que yo necesito. Y da el ejemplo, ¿cierto? Y da el ejemplo de sé vivir humildemente y sé tener también abundancia. Y a veces uno dice, bueno, y yo he escuchado muchas veces, de hecho, a mí una vez un compañero de trabajo me decía, pero si Dios es para la gente que necesita, me decía. Dios es como decir que es para los pobres, porque se genera, ¿cierto?, esa expectativa de que, y Pablo está diciendo, sé vivir humildemente y sé tener esta misma visión cristocéntrica en la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Conocimiento íntimo, no solo mental, estoy enseñado. Él fue iniciado en este misterio, ¿cierto? He sido iniciado por Dios en el secreto del contentamiento. Y eso es tener claridad que el contentamiento no viene de las circunstancias, dice Pablo. ¿Por qué? Porque mediante la experiencia de toda clase de circunstancias fui entendiendo, fui comprendiendo que no estaba el gozo depositado en la abundancia, que no estaba mi gozo solo en el tener paz o en equilibrio económico o fuera de riesgos físicos, sino que no tiene que ver con eso. Y aquí es donde declara en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el todo lo puedo significa en el griego ser fuerte para resistir. Ser fuerte para resistir. Soportar o enfrentar algo. Entonces, si vemos el texto completo, dice, para todo soy fuerte en aquel que me fortalece. ¿Ok? Entonces no se trata de tener éxito en todo. Todo lo puedo en Cristo. Puedo hacer todo porque... No se trata de tener éxito en todo, sino de tener fuerza espiritual para atravesarlo todo. Tener esa fuerza espiritual, esa confianza, esa fe y esa esperanza en aquel que me va a fortalecer porque es una fuerza espiritual para atravesar toda tempestad, todo momento, bueno o malo. No se trata de tener éxito en todo, sino de tener fuerza espiritual. Y fíjense que Pablo lo dice muy bien en 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Pablo no predica desde la teoría, sino de una vida sobria y austera,
Acuérdense en 2 Timoteo 4:13, él pide abrigo, ¿cierto? En su prisión, él pide que le lleven abrigo. Entonces tampoco se trata que el contentamiento es algo que nos tiene que dejar indiferentes o negar las necesidades, ¿ya? El contentamiento es que no existen las necesidades, no se trata de eso. Es paz en medio de las necesidades. No es negar, no es ser indiferente, no es no reconocer, no, tengo que estar contento. No, no es eso. Pero se trata de tener paz en medio de las circunstancias. Separado de mí, nada podés hacer, dice Juan 15:5. El poder para soportar todo proviene de estar unidos a Cristo como el pámpano a la vid. Pablo dice en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, experimentó la fortaleza personal de Cristo incluso cuando todos lo abandonaron. Y en 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció. Entonces, acá vemos que no se trata de autoeficacia, sino de una fuerza que viene de una relación viva con Cristo. Y aquí el mensaje a cada uno de nosotros, porque hay que aprender a contentarse en temporadas de sequía, ¿cierto? Hay que estar pasando la temporada de sequía para tener el vigor y la fortaleza de iluminar, de animar, de dar el ejemplo. Y eso lo que dice Pablo es que está siendo iniciado por Dios en el ministerio de vivir la escasez en paz. ¿Vas a pasar momentos de escasez? Estás siendo iniciado por Dios en su ministerio de madurez en tu vida con paz. Para los creyentes más jóvenes, que a lo mejor no tienen el bagaje, ¿cierto? Como para ver la vida de Pablo ya en estos tiempos que él comentaba, pero ¿depende de tus circunstancias para tener gozo? Por lo general, ¿depende de las circunstancias para estar contento o no? Pareciera ser que sí, más veces sí que no. Y el mensaje de Pablo hacia nosotros es aprende. Yo me sumo al grupo de los jóvenes. Aprende que la presencia de Cristo es suficiente aun cuando falte todo lo demás. ¿Cómo aprender que la presencia de Cristo es suficiente aun cuando falte todo lo demás? Porque el contentamiento, decíamos recién, no es conformismo, no es como esos perritos abusados, golpeados y que están ahí. No se trata de eso. Es firmeza sobrenatural. Es estar estoico en medio de cualquier circunstancia, tener esa firmeza, porque ahí es cuando decimos, todo lo puedo en Cristo. No estamos diciendo todo me saldrá bien, sino que todo lo soportaré en su poder. Unas frases que me gustaron y que las marqué acá, y me parecieron interesantes al cerrar esta parte. La primera de ellas dice, cuando Cristo es todo lo que tienes, descubres que es todo lo que necesitas. Cuando Cristo es todo lo que tienes, descubres que es todo lo que necesitas. Y la segunda frase es, cuando Cristo es tu centro, cuando Cristo es tu centro, ni la escasez te deprime, ni la abundancia te deslumbra. Cuando Cristo es nuestro centro, ni la escasez nos va a deprimir, ni la abundancia nos va a deslumbrar. Y es interesante ver cómo Pablo apelaba a esa madurez espiritual de estos hermanos. Porque en ninguna parte vamos a ver que los hermanos de Filipenses tuvieron momentos de esplendorosa, ¿cierto?, abundancia. No. Pero el mensaje es para todos. Pablo en ese momento que podría haber estado hablando a esta iglesia que siempre fue pobre y que abundó, ¿cierto?, en dádivas, siendo siempre una iglesia reconocida por ser muy pobre, ni siquiera pobre, muy pobre. Pero ¿por qué él le habla también a los que habla de la abundancia? Porque él daba su ejemplo y él sabía que nosotros hoy día íbamos a estar leyendo este mensaje, porque independiente de los momentos que para nosotros puedan ser buenos o malos a nuestra vista, él sabía que el corazón del hombre no es cristocéntrico, que nuestro corazón se va a desviar dependiendo de las circunstancias, que nuestro corazón va a perder un poquito el norte en la medida que las cosas anden muy bien o a vista de nosotros anden muy mal y no tengan solución. Pero avancemos, Filipenses capítulo 4, ahora el verso 14.
Y aquí vemos el ejemplo de los de Filipos. Versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El verso 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicisteis. Aquí les comunica un elogio sincero, ¿cierto? Una aprobación moral. No es mera cortesía, es decirles, Pablo reconoce en ellos una excelencia espiritual. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Participar, esto es koinonía, compartir, tener comunión, porque aquí se ve, ¿cierto?, que hubo una participación activa y solidaria en un momento de sufrimiento, de sufrimiento ajeno. Ellos fueron parte, entonces Pablo está diciendo, ustedes no solo me ayudaron con esto que me envían, ustedes hicieron parte de mi tribulación, les está diciendo. No se trata de dar desde la distancia y desentenderse, bueno, ojalá que le alcance, ¿cierto? Ojalá que no me pida de nuevo. Sino de entrar con amor en la aflicción del hermano, acompañar, ser parte, orar. Eso es lo que estaba reconociendo Pablo. Versículo 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una otra vez para mis necesidades. Pero acá les dice algo interesante que dice, en razón de dar, ¿y qué más? Y recibir. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que podían esperar las iglesias recibir de Pablo? Dar y recibir. Acá está hablando de algo, una frase, esta es una frase contable de Pablo. Pablo va a ir en esta parte a algo más allá, más trascendente. No de algo material, sino que Pablo lo va a tomar como desde el mundo financiero. La iglesia tiene una cuenta espiritual, les va a enseñar, donde el Señor mismo está registrando cada acto generoso que tiene la iglesia. Y esta expresión implica que Dios ve y registra cada acto de fidelidad. Y Él les va a enseñar, a través de esta parte, les va a enseñar en esta carta que lo que ellos están haciendo no se les va a devolver como algo material. No es que ellos van a dar a la obra porque en algún momento Pablo les va a enviar algo en particular. Pero Él está diciendo dar y recibir. Y es interesante porque lo dijimos antes, la iglesia de Filipos no era rica. Miren, 2 Corintios 8:2, Pablo dice que su pobreza profunda, profunda pobreza, dice, abundó en riquezas de generosidad. Una iglesia pobre que sostenía al apóstol. Entonces, vemos acá que el dar y recibir tiene que ver con algo que el Señor, al dar la posibilidad de dar, tiene algo particularmente preparado para nosotros, los miembros de las iglesias, porque Él va a ir registrando cada acto de fidelidad y algún día Él va a valorar eso a través de una particularidad que tiene que ver, ¿cierto?, cómo van a ser recompensadas nuestras obras aquí en la tierra. ¿Cómo va a ser pasado por fuego todo lo que hemos hecho acá en esta tierra? Todas nuestras actitudes, nuestras acciones, con el corazón que nosotros lo hayamos hecho, va a ser pesado. El Señor nos va a recompensar. Y por eso deberíamos ser agradecidos de tener la posibilidad de ser parte de distintos ministerios, de distintas obras. La iglesia de Filipos no era rica. Y versículo 17, Pablo les dice, no es que busque dádivas, no es que busque algo que ustedes me regalen.
No es que busco algo que me retorno, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo le está diciendo, miren, yo estoy encarcelado las 24 horas del día, no tengo café, no puedo ver televisión, no tengo nada, tengo frío, tengo un carcelero que está a las 24, no tengo nada que de verdad me quite el gozo, a pesar de lo que estoy viviendo, me quite y me dé gozo, porque estoy pleno en el Señor. Ok, Pablo, ok, pero algo te tiene que pasar, Pablo. Sí, les dice, busco fruto en ustedes. Lo único que estoy viendo acá es que ustedes están sumando a su cuenta. Lo único que veo en lo que está pasando no son estas dádivas que yo voy a recibir, sino que los frutos. No es algo simbólico, sino que es algo sino que es algo que va a abundar y está empezando a abundar en vuestra cuenta. Y es una forma contable espiritual, les va a decir. Y Pablo tiene en su mente las recompensas eternas y las bendiciones espirituales que esta iglesia iba a recibir de parte del Señor. Y ese era su interés. No había un interés personal, sino que Pablo tenía esa mirada más allá de lo que nosotros estábamos viendo en lo transaccional, de decir, bueno, enviémosle una ofrenda al hermano, enviémosle una ofrenda para que, ojalá. Pablo decía, frutos que abunden en vuestra cuenta. El verdadero líder, y es interesante, no está el pastor, así que podemos hablarlo libremente ahora. Porque Pablo lo que nos está enseñando acá es que el verdadero líder no busca enriquecerse. No debiese nunca buscar enriquecerse, para nada. Sino que él debiese buscar que sus hijos espirituales den fruto que glorifique a Dios y que les acerque más a su Señor. Él reconocía que en la posibilidad que ellos tenían de dar, había algo espiritualmente que el Señor estaba haciendo en esa vida. Estaba el Señor trabajando en ese corazón, queriéndose involucrar en la obra, queriendo ser parte de otros y sabiendo que eso va a contar el día de mañana con una recompensa eterna y una bendición espiritual. Porque en el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Tengo abundancia, dice Pablo, en el momento en que estaba. Ya podría decir, Pablo realmente acá está mintiendo. No, acá ya Pablo está exagerando, ¿cierto? Porque no se entiende muy bien. Y Pablo dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Estoy lleno, expresa plenitud completa. Estoy lleno, no necesito nada más. Plenitud completa. ¿Usted se siente así? ¿Cuándo usted se siente lleno, realmente lleno? Cuando su sueldo le alcanza para ahorrar, cuando le alcanza para ofrendar. ¿Ha tenido momentos donde usted puede decirle al Señor, Señor, estoy lleno, estoy pleno, completo, no necesito nada más para tener más contentamiento porque realmente soy claro? ¿Tenemos esa madurez? Por eso es lo que yo le decía al principio. Pablo algo había entendido que nosotros todavía, independiente de la edad, todavía no entendemos. Todavía no somos capaces de ser personas con ese nivel de madurez que puedan decir, no necesito nada más que estar cerca del Señor. Si quiero sentirme lleno, no es que necesite más dinero. Expresa plenitud completa. Dice, Pablo no solo está abastecido, él estaba rebosando de gratitud. Les habla olor fragante, sacrificio. ¿Sabe quién habló de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios? En Efesios 5:2, el sacrificio de Cristo fue olor fragante. De hecho, el sacrificio acepto también son términos levíticos porque es alusión directa a los holocaustos. Sacrificio acepto era un holocausto del Antiguo Testamento. Entonces Pablo ve la ofrenda como un acto sacerdotal de adoración pura. Y a veces leemos versículos, ¿cierto? Como el que siembra escasamente, y lo sabemos de memoria. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿cierto? Y que el dar cristiano debe ser intencional, debe ser alegre, debe ser espiritual, no automático ni por presión. Y es correcto que así sea. O usted ha visto aquí en la iglesia que nosotros queremos que usted ponga su nombre, porque si no pone su nombre, no. Pero a Jehová, dice Proverbio, presta el que da al pobre. O sea, dar a otros es una inversión en el banco de Dios, y con una recompensa asegurada y no con peso.
y no con presión. Hebreos 13:16, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios se complace con sacrificios prácticos, no solo espirituales. Pablo le está dando una tremenda enseñanza a estos hermanos de algo mucho más trascendente, y reconoce el sacrificio, reconoce lo que es, pero él le dice, hermanos, yo estoy pleno. Y solo me gozo en estos momentos de ver cómo el Señor está trabajando y continúa trabajando en ustedes. Y a pesar de que ustedes pasó tiempo que no pudieron, porque había dificultad y no pudieron, yo nunca los juzgué en mi corazón, porque el Señor me daba esa tranquilidad de saber que en la medida que ustedes tuviesen la posibilidad, lo iban a hacer. Y esa era su plenitud, su confianza absoluta. Participar en la tribulación de otros es reflejar a Cristo. Porque Isaías lo dice así, fue Él quien cargó nuestras enfermedades. La generosidad no es solo dar, es cargar una parte del sufrimiento ajeno con amor. Una iglesia generosa es una iglesia que agrada a Dios, no por la cantidad, sino por el corazón que adora al dar. Y dar no solo ayuda a otros, también edifica al que da. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Porque Pablo le está diciendo, el fruto abunda en la cuenta espiritual del dador. Del dador. El fruto abunda en la cuenta espiritual del dador. No se equivoquen. La ofrenda es una forma de adoración, sin duda. No es una transacción. Dios no necesita de nuestro dinero. Claramente sí, ¿cierto? No lo necesita. Solo nos da el privilegio de participar con Él en su obra. Y una iglesia pobre que se dio más allá de sus fuerzas se convirtió en un ejemplo eterno de generosidad. Veamos los últimos 2 versículos. Filipenses 4:19, el deseo del apóstol Pablo para con los de Filipo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá. Del mismo verbo que Pablo usó antes para decir estoy lleno. Significa llenar hasta el tope, completar, colmar. Pablo estaba lleno por lo que los filipenses dieron. Ahora dice, Dios los llenará a ustedes. Yo ya estoy lleno, Dios los llenará a ustedes. Y todo lo que os falta, no se refiere solo a necesidades físicas, sino toda necesidad integral. Aquí material, les dice material, espiritual, emocional, física, ministerial, todo lo que os falte según el contexto del dador generoso. Y conforme a sus riquezas, no de sus riquezas, sino según sus riquezas. Dios no nos da de acuerdo a nuestra necesidad, sino según la medida y generosidad de su gloria infinita. En gloria en Cristo Jesús. Acá gloria se refiere aquí al esplendor celestial, a la majestad de Dios. En Cristo Jesús, medida, ¿cierto?, a través de la unión a Cristo. No hay bendición que no pase por el canal de gracia que es Cristo. Este mismo Cristo, el cual Dios, ¿cierto?, dice que no escatimó a su propio Hijo. Dios ya nos dio lo más grande. Dios nos dio a su Hijo, Jesucristo. Si ya nos dio todo, ¿cómo podemos pensar que Dios no va a suplir lo que aún para nosotros sentimos que nos falta? ¿Realmente Dios podría pensar hoy día que algo nos falta si ya nos entregó a su Hijo Jesucristo? ¿Cierto? Pero Él dice que va a suplir lo que nos falta. Y ese es su propósito, bendecirnos, alimentarnos, ayudarnos, llevarnos en esa ruta de la madurez. Cuando damos generosamente, Dios no queda en deuda. Él se deleita en suplir abundantemente a quienes participan en su obra. La medida de la provisión no depende de nuestras obras, sino del carácter de Dios. La fuente es el Padre, el canal es Cristo. Ya estamos terminando. La alabanza de Pablo, versículo 20, dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro. Pablo no habla acá de un Dios lejano. Él es el Padre nuestro, cercano, accesible, amoroso, independiente de las circunstancias, que siempre está buscando que le tomemos de la mano. Dice, sea la gloria, todo el peso de honor, toda la alabanza, todo el reconocimiento. A Él sea la gloria, dice Pablo. Todo lo merece Él.
por los siglos de los siglos. Y acá por los siglos de los siglos sabemos que es la fórmula de eternidad absoluta, una forma de decir para siempre y sin fin, en todo tiempo, más allá del tiempo, para siempre, ¿cierto? Por los siglos de los siglos. Y Pablo no puede hablar de provisión, de fidelidad y amor de Dios sin terminar adorándole. Entonces, podríamos pensar que esta carta, bueno, la próxima semana terminas el estudio, pero que Pablo en la cárcel podría haber terminado haciendo algún tipo de alusión a su condición en este momento. Y no desde la queja, sino desde la aflicción, pero en ningún momento habla de él, sino que él quiere terminar en esta doxología, ¿cierto? Que esta expresión espontánea de alabanza, hablando y reconociendo de quién es toda la honra. Y él dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un grito de alabanza, no es un grito de exageración, ni de clamar, ni pedir algo en particular para él, sino que él dice, no voy a hablar de provisión, no voy a hablar de fidelidad, no voy a hablar de amor, sin terminar hablando realmente de adoración a Dios. Si hay algo que tengo que realmente dejar en claro es que toda nuestra adoración tiene que estar puesta en Dios. Y ocurre lo mismo en otras cartas. O sea, vemos Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17, por tanto el Rey de los siglos sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Pablo no termina sus cartas como un suspiro de algo, sino que con un estallido de alabanza, de gratitud. Y la alabanza no es una actividad dominical, sino una respuesta inevitable del corazón que reconoce la obra de Dios. Debe llevarnos, sin duda, a glorificar a Dios, a no quedar en la emoción del donativo, va más allá de ver a Dios como el verdadero autor de todo y exaltarle con la posibilidad de dar, de involucrarnos en la obra, de glorificar a Dios con mi vida cotidiana. ¿Cuántas veces reacciono con alabanza espontánea ante las bendiciones que recibo? ¿Cuántas veces cuando recibo alguna bendición, mi primera reacción es una alabanza a Dios espontánea, ya sea de acción o de consideración? Cuando el creyente va madurando o se acerca cada vez más a esa madurez, cada circunstancia lo lleva al mismo lugar, la gloria de Dios. Una vida centrada en Cristo no termina nunca en queja. Siempre nuestra vida, independiente de las circunstancias, debiese terminar en alabanza. No hay acto más lógico ni más elevado que devolver a Dios la gloria que ya le pertenece y que en ningún momento podemos quitársela. Así como Pablo termina entonces esta carta exaltando a Dios, nosotros también debemos terminar esta enseñanza levantando nuestros ojos al cielo, agradeciéndole a Él por todo lo que Él hace, maravillados por quién es Él, agradeciendo también por la posibilidad que nos da de ser parte de su obra, y cada palabra, cada acto de fe, cada acción, cada trabajo que hemos ido y vamos a ir realizando en esta iglesia, que sea sin duda una posibilidad para llevar gloria a Él, para reconocer que Él es quien tiene el control de todo y que, sin lugar a duda, a pesar de la abundancia o de la escasez, hemos sido llamados a tener madurez espiritual, contentamiento y plenitud. Quiero reconocer solo al final, en estas dos frases que marqué, lo que el apóstol Pablo nos está invitando a entender y considerar. Cuando Cristo es todo lo que tenemos, descubrimos que es todo lo que necesitamos. Y cuando Cristo es tu centro, ni la escasez te deprime, ni la abundancia te deslumbrará. Vamos a orar.
Padre bueno, gracias Señor, te damos por este día. Gracias Señor porque hemos sido nuevamente a través de este tiempo contrastados Señor con este espejo que es tu palabra y nos ha permitido ver realmente en nuestro interior, en nuestro corazón, de una forma clara cuáles son nuestras motivaciones y Señor el trabajo que el Espíritu Santo desea hacer día a día en nosotros. Padre bendito, ayúdanos para ser personas que realmente puedan llevar tu nombre en alto, que podamos ser instrumentos útiles en tu obra y que podamos honrarte, Señor. Que nada de lo que nosotros podamos hacer te quite en algún punto la honra o la gloria. Que todo lo que hagamos, que nuestra participación, y permítenos, Señor, también ser cada día, tener cada día más la posibilidad de ser parte de la obra que se está llevando adelante en cada lugar de este mundo, Señor, tan golpeado, tan atareado, tan amenazado también por guerras, por momentos que sabemos, Señor, que tu venida está cerca. Y es por eso que hoy día nos golpea tan fuerte este mensaje de Pablo, que a pesar de su situación, de sus circunstancias, él tenía un gozo, una paz, un contentamiento 100% lleno, pleno y depositado en tu persona. Ayúdanos, Señor, a tener algo de eso de que el apóstol Pablo nos está enseñando en la medida que pasen estos días y que vayamos poniendo en práctica todo lo que nos has mostrado a través de tu palabra. Padre bendito, te dejamos el resto de este día en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias César por la exposición de la palabra. Qué lindo es escuchar